Ustedes están aquí para aprender la sutil ciencia y el arte exacto de hacer pociones. Aquí habrá muy poco de estúpidos movimientos de varita y muchos de ustedes dudarán que esto sea magia. No espero que lleguen a entender la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores relucientes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñarles cómo embotellar la fama, preparar la gloria, hasta detener la muerte, si son algo más que los alcornoques a los que habitualmente tengo que enseñar. El profesor Severus Snape, nacido el 9 de enero de 1960 y muerto el 2 de mayo de 1998, fue maestro de pociones desde 1981 al 96, profesor de defensa contra las artes oscuras ese año y el siguiente, y director del 97 al 98 en Hogwarts, a la que asistió como estudiante desde 1971 hasta el 78. Snape desempeñó un papel esencial en las dos guerras contra Lord Voldemort. Severus era un mago de sangre mestiza, hijo de la bruja Eileen Prince y del mogul Tobias Snape. Fue criado en una vivienda mogul de la calle de la Hilandera que estaba muy cerca de la casa de la familia Evans. Conoció a Lily y a Petunia Evans cuando tenía 9 años y se enamoró de Lily, convirtiéndose en el mejor amigo de ella. En 1971 comenzó su primer año en Hogwarts, donde fue seleccionado para el Slytherin. Severus se convirtió en el enemigo inmediato de James Potter y Sirius Black, y fue una víctima frecuente de sus bromas. Snape fue desarrollando una pasión a las artes oscuras a una edad temprana, y prefirió la supremacía de la sangre pura, en la casa Slytherin, a pesar de su amor por Lily Evans, que era nacida de Muggles. Esto puso en riesgo su amistad con Lily. En algún momento de la etapa escolar se peleó con Lily y terminaron con su amistad. Después de salir de la escuela, se unió a los mortífagos junto con varios de sus compañeros de Slytherin. Durante su etapa de mortífago fue él quien escuchó a hurtadillas la profecía de la que hablaba sobre Lord Voldemort y un niño nacido a finales de julio, hijo de los que lo habían desafiado al Señor Tenebroso en 3 ocasiones, y habían salido con vida. Solo pudo escuchar la mitad de la profecía, ya que fue descubierto y lo echaron del lugar, así que no pudo advertir a su amo de los peligros que podría ser atacar a ese niño. Se arrepintió de haber hecho esto cuando se enteró de que Voldemort había empezado a perseguir a los Potter, y le pidió que cuando los atacara no matara a Lily. También le pidió a Dumbledore que los protegiera a todos y se convirtió en su espía. Cuando Voldemort pierde su cuerpo y todos sus poderes en su fallido intento de matar a Harry Potter, Snape, sufriendo por la muerte de su amada, ayuda a Dumbledore a cuidar de Harry. Con enorme dificultad, Snape fue capaz de evitar que Lord Voldemort averiguara la verdad acerca de su lealtad. A pesar de las opiniones de la mayoría, Albus Dumbledore siempre confió en Snape por razones que se mantuvieron entre los dos hasta sus muertes. Después de su muerte se revela que su profundo amor por Lily Evans lo llevó a arrepentirse, uniéndose a la causa de Dumbledore. La relación entre él y Snape sería una de las que se forma una fuerte lealtad, hasta el punto de que Snape mata a Dumbledore solo porque este último se lo pide. Antes de la muerte de Dumbledore, Snape se comprometió a proteger a los estudiantes de Hogwarts de los mortífagos, que inevitablemente iban a tomar el control del Ministerio de Magia, así como del colegio. Snape más tarde participó en la batalla de Hogwarts, pero fue asesinado por Nagini, la serpiente Horrocrux de Lord Voldemort, quien se lo ordenó porque equivocadamente creía que Snape era el amo de la varita de Sauco, una varita poderosa que Voldemort quería. Después de su muerte, Harry Potter se aseguró de que el retrato de Severus Snape se colocara en el despacho del director de Hogwarts, en honor a su heroísmo, a pesar de sus importantes diferencias personales. Eileen Prince era una bruja de sangre pura y Tobias Snape era un mago, haciendo de Severus un mago mestizo, cuyo padre era un hombre emocionalmente vacío, en palabras del propio Severus. No hay nada que le guste, que siempre se peleaba con su madre a causa de esta dura infancia, que lo hacía desear poder marcharse de casa la mayor parte del tiempo. Empezó a identificarse con la familia de su madre y creó un apodo en secreto con el nombre de soltera de su madre. Se hizo llamar el príncipe mestizo.
Su infeliz relación con su padre no pudo haber sido el origen de su desprecio por los muggles. Se supone que Severus no tenía amigos y fue abandonado por sus padres. Esta falta de atención en gran parte determinó la desagradable personalidad y el comportamiento cruel en sus próximos años de vida. Los padres de Severus vivían en un pueblo muggle cerca de un río, en un lugar llamado la Calle de la Hilandera. Este fue el hogar de Severus a lo largo de sus años en Hogwarts. La hilandera, ubicada en Cookworth, era un área pobre con calles empedradas y con lámparas, fábricas abandonadas y casas en ruinas. Lily Evans y su familia probablemente vivían en la misma ciudad. Después de ver a hurtadillas a Lily por algún tiempo, Severus notó que ella tenía evidentes capacidades mágicas y comenzó a tratar de ser su amigo. Los dos se unieron de forma rápida y parece que él estaba muy enamorado de Lily desde el principio, pero ese amor no le era correspondido a pesar de que ella lo consideraba un amigo. Durante este tiempo también desarrolló una enemistad fuerte hacia la hermana de ella, Petunia, llegando incluso al grado de lastimarla un día que la descubrió espiándolos a él y a Lily, mientras los dos estaban hablando a solas sobre su futuro en Hogwarts, haciendo que la rama de un árbol cercano a ella, que estaba justo encima de su cabeza, se rompiera y le hiriera en un hombro. Esto fue probablemente debido a que ella hizo comentarios despectivos sobre su ropa y sobre su residencia, pero también puede ser porque ella era muggle. En gran cantidad de ocasiones, Severus y Lily pelearon por Petunia, incluyendo el mismo día que los dos se iban por primera vez a Hogwarts, oportunidad en que Lily le reprochó a Snape que lo hubiera convencido de leer la respuesta de Dumbledore a Petunia cuando ésta le pidió que la dejase ingresar en Hogwarts. Debido a la enfurecida reacción de Petunia cuando lo supo, pero la mayor parte de las veces se olvidaron velozmente. Parece ser que era un niño torpe con pocas habilidades sociales, incluso cuando era importante para él para mostrar una buena impresión. Siempre parecía tener problemas para hacerlo. El padre de Severus no parecía aprobar la magia. Los recuerdos de Snape muestran que tanto él como Lily tenían gran talento para la magia antes de asistir a Hogwarts. Snape estaba deseando marcharse a Hogwarts y dejar atrás una casa en la que no era feliz. Entró en el colegio en 1971, siendo seleccionado para la casa de Slytherin. Ya en el tren conoció a Sirius Black y James Potter y fue entonces cuando comenzó la relación de odio que se prolongaría hasta el día de sus muertes. Los merodeadores le apodaron como quejicos. Snivelus en la versión original mezcla de la palabra inglesa Snivel, que significa lloriquear, y el nombre de Severus, y sus ataques y peleas eran muy comunes. Lily y él siguieron siendo amigos hasta quinto a pesar de pertenecer ella a Gryffindor y él a Slytherin, aunque ambos despreciaban a los amigos del otro. Severus sabía más de las artes oscuras cuando entró al colegio que muchos de los alumnos mayores, lo que le valió un círculo de amigos entre los que se encontraban entonces el prefecto Lucius Malfoy y sus compañeros Avery y Mulciber, los cuales ya en la escuela fantaseaban con la idea de convertirse en mortífagos. Según Horace Slughorn, Snape también destacaba por su dominio en pociones, asignatura en la cual Lily Evans también obtenía buenos resultados. También estaba enamorado de Lily hasta que James le lanzó el hechizo Levicorpus y le bajó los pantalones. Y Snape, en un momento de desesperación, le dijo sangre sucia a Lily después de que James insinuó que solamente gracias a que ella le había ayudado. Al exigirle a James que dejase en paz a Snape, este se había librado de que James lo siguiera fastidiando, lo cual rompió su amistad con ella la misma noche de este suceso. Cuando discutieron frente al retrato de la señora gorda, donde Lily se negó a aceptar sus disculpas por lo que le había dicho, así como a seguir siendo su amiga. En vista de que Snape ya llamaba sangre sucia a todos los demás alumnos que comparten esta condición y de que no tenía nada en contra de seguir en contacto con los que deseaban unirse mortífagos. Un día, cuando Snape trataba de descubrir qué hacían James Sirius y sus amigos Remus Lupin y Peter Pettigrew en la noche, cuando Lupin se convertía en hombre lobo, Sirius decidió hacerle una broma y le dijo que entrara a la casa de los gritos donde estaba Lupin transformado en licántropo. Cuando James se enteró de esto, salvó a Snape de una desagradable muerte, lo cual hizo que le debiera la vida, cosa que él no sintió así. Si amabas a Lily Evans, si la amabas de verdad, asegúrate que no haya muerto en vano. Tú sabes cómo y por qué ha muerto Lily. Ayúdame a proteger a su hijo.
Él no necesita protección, el Señor Tenebroso se ha ido. El Señor Tenebroso regresará y entonces Harry correrá grave peligro. Está bien, de acuerdo, pero no se lo cuente nunca a nadie, Dumbledore. Esto debe quedar entre nosotros. Júrelo, no soportaría que, y menos al hijo de Potter. Quiero que me dé su palabra. ¿Mi palabra, Severus? ¿De que nunca revelaré lo mejor de ti? Está bien, si insistes. Tras licenciarse en Hogwarts en 1978, Snape entró a formar parte de los Mortífagos, su momento culminante dentro del círculo de Lord Voldemort, y, paradójicamente, el fin en sus días como mortífago llegó cuando escuchó la profecía de Sybil Trelawney y le hizo a Dumbledore en la taberna Cabeza de Puerco. Cuando Snape comprendió que el destino de Lily Potter, la mujer a la que aún amaba, estaba en peligro, le rogó a Voldemort que no la matara. A pesar de la promesa de Voldemort, Snape desconfió y concretó una reunión con Albus Dumbledore en una montaña. Allí Snape confesó su temor ante la profecía, ya que se había dado cuenta de que ésta se refería al hijo de Lily, Harry Potter. Dumbledore le exigió que era horrible que le diera igual las muertes de Harry y James, y Snape le rogó que los protegiera a todos, teniendo a cambio lo que quisiera. Dumbledore le hizo prometer que dejaría de ser un mortífago y le pasaría información. No obstante, los Potter confiaron en la persona equivocada, pues Peter Pettigrew los traicionó, aunque todos pensaron que fue Sirius Black, y Voldemort los encontró, siendo que su escondite era el Valle de Godric. Voldemort se enfrentó a James Potter y lo mató sin problemas, acorralando a Lily. A último momento, Voldemort recordó la promesa hecha a Snape y le dijo a Lily que se apartara y le permitiera matar a Harry. Ante su negativa, Voldemort la mató y el sacrificio de ella hizo rebotar la maldición asesina, destruyendo el cuerpo del Señor de las Tinieblas. Snape, sin embargo, quedó destrozado por la muerte de Lily y Dumbledore le hizo prometer que se uniría al Orden del Fénix y protegería a Harry a toda costa para saldar su deuda con los Potter. Snape aceptó con la condición de que jamás se revelara el porqué de su unión a la Orden. Dumbledore respondió por Snape ante el Wizarding y éste no tuvo que ir a Azkaban por los actos cometidos antes de su deserción de los mortífagos. Snape pidió a Dumbledore que le diera el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, Dumbledore decidió mantenerlo alejado de esta rama de la magia y le dijo que no, dándole el puesto de otra asignatura en la que Snape destacaba, pociones. Snape se caracterizó entre los alumnos de las casas de Gryffindor principalmente, Hufflepuff y Ravenclaw, como el peor de todos, ya que daba un exagerado favoritismo a los miembros de la casa de la cual más tarde fue jefe, Slytherin, y castigaba a sus alumnos de forma muy cruel. En lo que respectaba a la enseñanza, las clases de Snape eran particularmente difíciles. Con frecuencia tendía a obligar a sus alumnos a realizar pociones sumamente complicadas para el curso en el que estaban. Dolores Umbridge, temporalmente suma inquisidora de Hogwarts, afirmó que los alumnos estaban demasiado avanzados. En la primera clase de primer año, Snape empezaba con una poción curadora de forúnculos que, según él, era muy simple, pero que resultaba complicada. Por otro lado, era alguien exigente y solo aceptaba a quien lograra un extraordinario en su clase, lo cual era muy difícil de conseguir. En 1991 llegaría el año en el que Harry Potter entrara en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Este año, el profesor actual de estudios muggles, Quirinus Quirrell, aceptó ser el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Dumbledore, volviendo a rechazar a Snape, le concedió el puesto de Quirrell. Sin embargo, secretamente, Quirrell había encontrado al debilitado Lord Voldemort y éste lo poseyó, siendo esta la razón por la que solicitó el puesto. Dumbledore le dio a Snape la misión de vigilarlo, ya que tenía fuertes sospechas. El plan de Voldemort era robarle a Nicolas Flamel la piedra filosofal para beber el elixir de la vida y recuperar su poder utilizando para esto a Quirrell. Dumbledore hizo instalar todo tipo de medidas para proteger la piedra. Rubius Hagrid, guardabosques, puso a Fluffy, su perro de 3 cabezas, a proteger la entrada. La profesora de herbología, Pomona Sprout, utilizó el lazo del diablo, planta que enreda a la víctima y la asfixia. El profesor de encantamientos, Filius Flitwick, hechizó unas llaves para que volaran y una tuviera que atrapar la de la puerta que sigue con una escoba. La profesora de transformaciones, Minerva McGonagall, manipuló unas piezas de ajedrez gigante para que,
Quien llegara hasta allí tuviera que jugar. Quirrell puso un troll de la montaña y Snape puso 7 botellas y un acertijo para encontrar la poción que permitiría a quien pasara poder entrar a la siguiente cámara. Al final, Dumbledore escondió la piedra en el espejo de Wessel para que quien mirara allí y quisiera encontrar la piedra y no darle uso, pudiera encontrarla. Desde el primer día, Snape desarrolló con Harry una fuerte enemistad, ya que Snape lo odiaba de antemano por su parecido con James, aunque tuviera los ojos de su madre. Dumbledore le dijo que veía lo que quería ver, pues los demás profesores comentaban que era todo lo contrario. Snape, sin embargo, vigilaba de cerca a Quirrell y de paso a Voldemort, ya que temía que pudiera atacar a Harry y tratar de matarlo. En la noche de Halloween, Snape notó que Quirrell había soltado un troll en las mazmorras para que los profesores se distrajeran y él pudiera ir a robar la piedra. Snape detuvo a Quirrell y este se las arregló para que el perro de 3 cabezas le destrozara la pierna en dentelladas, hiriéndolo pero no demasiado. Harry pasó a formar parte del equipo de Quidditch de Gryffindor, demostrando una excelente habilidad, pero durante el primer partido, que era contra Slytherin, Quirrell hechizó la escoba de Harry para que lo elevara muy alto y lo matara. Snape, por su parte, se dio cuenta y comenzó a pronunciar un contrahechizo. Cuando Quirrell estaba escondido, Snape fue detectado antes por Hermione Granger y Ron Weasley, amigos de Harry, que pensaron que era este el responsable del ataque. Hermione velozmente se dirigió a las gradas de los profesores y al chocar contra Quirrell, detuvo involuntaria y a la vez voluntariamente el ataque. Luego de eso incendió la túnica de Snape y provocó que éste también se distrajera, aunque de todos modos este ya había evitado lo peor. Para el siguiente partido, Snape pidió ser árbitro, así podría asegurarse que Quirrell no volviera a intentar matar a Harry. Dumbledore aceptó, y para evitar más riesgos, él mismo asistió al partido y vigiló al profesor. Harry, Hermione y Ron creían que Snape estaba tratando de robar lo que cuidaba, el perro de 3 cabezas, y que era él quien quería matarlo en el partido. Los otros profesores pensaron que Snape quería ser árbitro para impedir la victoria de Gryffindor, ganándose la impopularidad, y según más tarde diría Quirrell, perdiendo el tiempo, ya que no podía hacer nada con Dumbledore mirando. Snape acorraló a Quirrell cerca de la biblioteca y lo amenazó, pero este no respondió a sus amenazas. Al final, Harry siguió a Snape y a Quirrell, luego de un partido de Quidditch, al Bosque Prohibido, donde ambos tuvieron una pequeña discusión que Harry interpretó al revés, pensando que Snape quería la piedra y amenazaba a Quirrell para obtenerla. Quirrell pronto decidió actuar y fue seguido por Harry, Ron y Hermione, que creían que estaban siguiendo a Snape. Harry debió enfrentarse solo a Quirrell y fue salvado a última instancia por Dumbledore. Para el siguiente año escolar, iniciado en 1992, Snape solicitó el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras y nuevamente fue rechazado por Gilderoy Lockhart, el único que se presentó para el puesto. Snape descubrió que Harry y Ron habían llegado en el expreso de Hogwarts. Leyendo El Profeta, descubrió que ambos habían utilizado el Ford Anglia volador de Arthur Weasley. Cuando estos llegaron y vieron la ceremonia de selección, descubrieron que faltaba Snape. Este los sorprendió por detrás y los llevó a su despacho, donde intentó por todos los medios que Dumbledore los expulsara sin éxito. En la fiesta de Halloween, la gata de Argus Filch, el celador, fue descubierta petrificada en el tercer piso, donde habían dejado un mensaje sobre la apertura de la Cámara de los Secretos. La Cámara de los Secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero de Slytherin, temed. Snape sabía desde el principio que el heredero no podía ser Harry Potter, ya que todos lo habían sorprendido con Ron y Hermione frente al muro pintado, y lo defendió ante el profesor, aunque luego sugirió que le quitaran su lugar en el equipo de Quidditch de Gryffindor, y que no estaba siendo del todo sincero. Sin embargo, McGonagall y Dumbledore se negaron. Dumbledore pensó que no podrían hacer que podrían hacer una poción de mandrágoras para revivir a la gata. Lockhart se ofreció a hacerla, pero Snape intervino diciendo que el profesor de pociones allí era él. Comenzó a haber ataques entre los estudiantes, empezando con el nacido de Muggles Colin Creevy. Gilderoy Lockhart formó un club de duelo en Hogwarts para enseñar a los estudiantes a hacer frente a los atacantes, recibiendo la ayuda de Snape, quien muy fácilmente desarmó a Lockhart, que velozmente aclaró que todo fue a propósito.
Snape vio que Harry formara un grupo con Draco Malfoy, hijo de Lucius, y Hermione con Millicent Bulstrode. Malfoy hizo aparecer una serpiente para que atacara a Harry. Snape y Lockhart hicieron desaparecer la serpiente rápidamente, aunque para entonces todos vieron que Harry hablaba Parcel. Para deshacerse de la víbora y que éste no atacara al nacido de Muggles, Justin Finch Fletcher, más tarde petrificado. Harry, Ron y Hermione pensaban que el heredero de Slytherin debía ser Malfoy, ya que desde el inicio se jactaba de que toda su familia estuvo en la casa de Slytherin. Hermione decidió que prepararían una poción multijugos para infiltrarse en la sala común de Slytherin y sacar la información a Malfoy. Para conseguir los ingredientes necesarios, Hermione debió robar del armario privado de Snape. Como este sin duda no les daría los ingredientes, trazaron un plan que consistía en hacer estallar una poción infladora hasta que hecha por Gregory Goyle, que, mientras todos quedaban heridos por la misma y Snape debía curarlos, Hermione robaría los ingredientes. Snape sospechó desde el inicio de Harry, pero no dijo absolutamente nada. Snape se ocupó de hacer la poción de mandrágoras que reviviría a los petrificados por el monstruo de la cámara. Harry, Ron y Lockhart bajaron finalmente a la cámara cuando la descubrieron. Lockhart y Ron quedaron atrapados cuando éste realizó mal un encantamiento desmemorizante y éste le dio a sí mismo. Harry mató al basilisco de Salazar Slytherin, el monstruo, con la espada de Godric Gryffindor. Al final, los petrificados volvieron en sí y Lockhart, ahora desmemorizado por completo, debió perder el trabajo de internarse en el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. Nuevamente, por 13ª vez, neta, que este hombre le gusta, le gusta estar ahí. Si ya vio que en el amor no le funcionó, que le hizo pensar que en el trabajo sí. Pero vamos a dejarnos de juicio, seguimos con su biografía y después comentamos. Snape se presentó con Dumbledore para recibir el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras y no solo se le negó, sino que el licántropo y enemigo de Snape en el colegio, Remus Lupin, lo obtuvo. Snape odiaba profundamente a Lupin y preguntó a Dumbledore cómo sabía que era de fiar. Recientemente, Sirius Black escapó de Azkaban tras convertirse en perro y huir de los dementores. A Snape se le dio la tarea de preparar la poción de Matálabos que permitiría a Lupin mantenerse tranquilo con la transformación y no atacar a los estudiantes. Lupin desarrolló un ligero respeto por Snape a partir de entonces, ya que sabía que en caso de haber adulterado la poción, lo habría dañado mucho más que con su odio. Para la clase de defensa contra las artes oscuras, Lupin atrapó un Bogar y decidió que los estudiantes practicarían el hechizo de repeler, perdón. Neville Longbottom hizo la demostración tras ser humillado por Snape en clase de pociones y el Bogar se transformó en él. Luego de utilizar el hechizo, Neville hizo que el Snape Bogart usara el vestido de su abuela. Profundamente irritado por el episodio del Bogart, Snape aumentó su odio contra Neville Longbottom y lo humilló todavía más en sus clases durante la primera luna llena. Snape le dio a Lupin su poción y Harry pensó que era un intento de envenenamiento para obtener el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Mientras Lupin se encontraba convaleciente por la licantropía, Snape se ocupó de suplirlo en las clases. Con el fin de arruinar a Lupin, Severus cambió el rumbo de la clase a los hombres lobo para que alguno se percatara de los síntomas y atara cabos. Hermione Granger lo hizo, pero decidió encubrir a Lupin porque le parecía el mejor profesor para el puesto. Harry, que no tenía autorización para viajar a Hogsmeade, utilizó el mapa del merodeador para hacerlo. Snape lo descubrió luego de que Draco Malfoy dijera ver su cabeza allí. Velozmente se dirigió al pasadizo de la bruja tuerta y lo confrontó. Al descubrir el pergamino con el mapa, Snape intentó que éste revelara sus secretos, pero el mapa se limitó a insultarlo. Luego de este fracaso, Snape le pidió a Lupin que le dijera qué contenía. Lupin, lunático, uno de los fabricantes, se quedó con el mapa y se marchó diciéndole a Snape que seguramente no tenía nada importante. Sybil Trelawney, profesora de adivinación, le predijo a Harry Potter que el vasallo de Lord Voldemort se liberaría esa noche y lo que tardara restauraría el poder del Señor de las Tinieblas e incluso le diría más. Harry creyó que se refería a Sirius Black cuando en realidad era Peter Pettigrew. Harry, Ron y Hermione
Acabaron en la casa de los gritos con Lupin y Black. Snape descubrió la capa de invisibilidad de Harry en la entrada por el sauce boxeador y se dirigió por el pasadizo hasta la casa donde capturó a Black y a Lupin. Harry, con tal de escuchar la historia de Black, atacó a Snape y lo noqueó con un encantamiento desarmador. Black explicó su inocencia y decidieron llevar a Pettigrew, la rata de Ron Scabbers, al castillo, con Snape detrás, hechizado con Mobilicorpus. Sin embargo, debido a que Lupin no había tomado la poción matalaboz esa noche, se convirtió, y en lo que Snape despertaba, Pettigrew huyó y Sirius se vio nuevamente vulnerable. Cornelius Fudge, que se hallaba presente en ese momento en el castillo, alabó a Snape por su supuesta derrota a Black y cómo lo capturó, y le prometió la orden de Merlín de segunda clase. Incluso consideró que buscaría la forma de que le dieran la primera clase. Sin embargo, Harry y Hermione usaron el giratiempo para repetir esa tarde y liberar a Buckbeak, el hipogrifo de Harry, y que Sirius se fuera volando en él. Sirius escapó y Snape estalló en cólera, gritándole a Harry que todo fue culpa suya, pero al estar los tres en la enfermería no pudieron hacer nada. Fudge finalmente le dijo a Dumbledore que mantuviera vigilado a Snape porque parecía perturbado. Al final del año, como venganza contra Lupin, Snape reveló su condición de licántropo en el desayuno. Como las lechuzas llegarían de inmediato con la noticia, Lupin decidió renunciar. Cuando sucedió en Hogwarts el torneo de los tres magos y apareció inesperadamente el nombre de Harry, Snape demostró su odio contra él y creyó que había puesto su nombre en el cáliz de fuego. Sin embargo, Snape tuvo que ocuparse de otro problema. Bartemius Crouch Jr. había suplantado a Alastor Moody con poción multijugos y lo había secuestrado para ir en su lugar a Hogwarts como profesor de defensa contra las artes oscuras. Crouch utilizó su habilidad como supuesto orador para registrar el despacho de Snape y sacar los ingredientes necesarios. Snape volvió a revisar y notó que le habían robado piel de serpiente herbórea africana y cuerno de bicornio para hacer la poción. Tras la primera prueba con el colacuerno húngaro, Harry debía averiguar el enigma del huevo y salía por las noches al baño los prefectos para descubrirlo. En uno de sus recorridos con la capa invisible y el mapa, este se le cayó abierto y el huevo también. Fue descubierto por Albus Filch y por el propio Snape, que pasaba por allí para averiguar quién había entrado a robar en su despacho. Aunque no lo vieron por la capa invisible, Harry fue rescatado por Barty, el falso Moody. Como el mapa no agregaba el Junior, el nombre de Crouch, este creyó que era su padre. Snape sospechó desde el principio que era Harry, ya que le habían robado anteriormente, y de forma muy probable hubiera utilizado la leyeremancia con él para averiguarlo. Snape agarró a Harry en una ocasión y le mostró un frasco lleno de Veritaserum, diciéndole que tan solo un par de gotas y revelaría todos sus máximos secretos a toda la clase. Al finalizar la misma, Harry cayó en la conclusión de que volvería a sospechar de él. Durante el resto del torneo mantuvo varias discusiones con el director de Durmstrang, Igor Karkaroff, que notaba indicios de un posible regreso de Lord Voldemort. Tras gritarle mucho, le hizo prometer que respondería por él en caso de su regreso, aunque Snape desconfiaba de que Voldemort le perdonara a él también. Al final, luego del definitivo regreso de Voldemort, Snape se ocupó de interrogar a Barty luego de que éste volviera a la normalidad y le enseñó la marca tenebrosa a Cornelius Fudge para demostrar el regreso de Voldemort. Sin embargo, Fudge no le creyó. Dumbledore envió a Snape a hablar con Voldemort y ganarse su confianza. Snape utilizó la oclomancia para hacerle entender a Voldemort que siempre estuvo de su lado y solo fue su espía con Dumbledore. Lord Voldemort le creyó y aparentemente Snape volvió a ser miembro de los Mortífagos. Como el ministro pensaba que Dumbledore y Harry mentían y temeroso ante el regreso de Voldemort, desató una campaña para desacreditarlos, primero arruinando su imagen pública y luego contratando a Dolores Umbridge como profesora de defensa contra las artes oscuras y suma inquisidora de Hogwarts. Con tal papel, Umbridge se dedicaba a estudiar a los profesores, ver sus lazos con Dumbledore y despedir a los que resultaran incompetentes.
En su inspección de Snape preguntó por qué pidió tantas veces el puesto de defensa contra las artes oscuras y luego le preguntó, tontamente, si no le dieron el puesto. Snape se enfadó ante esto. Umbridge comentó que, con respecto a su clase, los alumnos estaban muy avanzados. Y luego de que Harry tuviera una visión de Nagini, la serpiente de Voldemort, entrando al departamento de misterios y atacando a Arthur Weasley, Dumbledore supo de la conexión entre el alma de Harry y la de Voldemort por medio de un Horrocrux hecho contra su voluntad, ocurrido durante su intento de asesinato. Para evitar que Harry fuera poseído por este, le pidió a Snape que le entrenara en el arte de la occlumancia y cerrase su mente ante las visiones de Voldemort. Dumbledore decidió no enseñarle él mismo porque le tenía mucho cariño y sabía que, desde el momento en el que se acercara demasiado, Voldemort lo poseería y lo retaría a sacrificarlo para destruirlo. Snape visitó el número 12 de Grimmauld Place, cuartel de la Orden del Fénix y casa de Sirius Black, y le explicó a Harry cuál sería el trabajo. Ambos se reunirían en su despacho para practicar la oclumancia y, si alguien le preguntaba, diría que va a sus clases de pociones curativas particulares. Sirius le advirtió a Snape que si llegaba a utilizar las clases para que Harry lo pasara mal, lo atacaría. Tras una fuerte discusión y un intento de duelo, ambos se tranquilizaron. Durante las clases de oclumancia, Snape le enseñaba a Harry y la legeremancia para que él tuviera que expulsarlo de sus recuerdos. En la cuarta clase, Harry utilizó accidentalmente un encantamiento protector y pudo brevemente ver los recuerdos de Snape hasta que éste lo echó. Snape se fue un momento, pues Draco Malfoy tenía una emergencia con Graham Montague, el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin. Harry observó en un pensadero el despacho. Mientras tanto, un recuerdo de Snape siendo humillado por James Potter, su padre, y luego llamando sangre sucia a su madre. Extremadamente furioso con él por haber husmeado en una parte de su pasado tan dolorosa para él, Snape expulsó a Harry a su oficina y le ordenó no volver jamás. Tras el fallido intento de arresto de Dumbledore, Umbridge le pidió a Snape que le hiciera un caldero lleno de Veritaserum para que los alumnos le revelaran la ubicación de Dumbledore y el ejército de Dumbledore, fundado por Harry, Ron y Hermione. Sin embargo, Snape alteró la poción para que ésta fallara y ninguno de los alumnos dijo nada importante. Cuando Harry fue descubierto en la chimenea de Umbridge y ésta le exigió a Snape que le proporcionase una nueva dosis de Veritaserum para obligar a Harry a decir la verdad sobre con quién intentaba hablar usando su chimenea. Snape evitó obedecerla diciendo que ella ya había agotado por completo sus reservas de dicha poción al interrogar a prácticamente todos los alumnos de Hogwarts y que tardaría por lo menos un mes en preparar una nueva dosis. Umbridge, enfurecida al ver que Snape no le era útil, le ordenó salir del despacho. Y ante esto, Harry le gritó a Snape: «Tiene a Canuto», esperando que éste informara la orden. Snape supo la verdad desde el principio. Harry había tenido una visión falsa que Voldemort le envió, en la que veía cómo torturaba a su padrino. Sin embargo, mantuvo su carácter de siempre y evitó mirar a Harry. Cuando Harry y Hermione se llevaron a Umbridge al bosque prohibido para que los centauros y el gigante Grob la atacaran, Snape informó a la Orden y a Sirius y se marchó al bosque a rescatar a Harry, pero llegó tarde y los 6 miembros del ejército de Dumbledore huyeron al departamento de misterios. Sirius cayó en batalla y muchos mortífagos acabaron en Azkaban, entre ellos Lucius Malfoy. Por otro lado, el ministerio ya supo el regreso de Voldemort y la Segunda Guerra había comenzado. Durante la guerra, Snape se refugió en la calle de la Hilandera, en la vieja casa de su infancia. Allí también escondía a Colagusano, el hombre que devolvió la vida a Lord Voldemort. Durante su estadía allí, Snape trató a Colagusano como un sirviente y lo trataba bastante mal. Por su parte, Voldemort volvió a confiar en Snape y le pensó que este era su espía, cuando en realidad era justamente lo contrario. Durante una de las reuniones, Voldemort le encomendó a Draco, el hijo de Narcissa Black, y Lucius Malfoy, que quitara del medio a Albus Dumbledore para ser aceptado entre los mortífagos, dándole la marca tenebrosa para comenzar su iniciación, a sabiendas de que fracasaría y moriría en el intento. Por su parte, Lucius estaba en Azkaban tras haber fracasado en el departamento de misterios.
Narcisa fue directamente a buscar ayuda con otro mortífago, Snape, a la hilandera, junto con Bellatrix Lestrange, su hermana, y le pidió que le ayudara. Bellatrix se limitó a ignorar a su hermana y recriminarle la muerte de Quirinus Quirrell tiempo atrás. Snape replicó que lo consideraba indigno. Trató de convencer a Narcisa de que en caso de tener éxito, Draco recibiría más honores que ningún otro mortífago. Narcisa le explicó que todo era mentira para castigar a Lucius por sus fallas y le pidió a Snape que hicieran el juramento inquebrantable de que lo protegería, con Bellatrix Lestrange como testigo. Y Snape aceptó. Tras haber hecho el juramento, Snape volvió al castillo donde Dumbledore había encontrado el anillo de Sorbollo Gaunt, abuelo de Voldemort, y Horrocrux, y se lo puso, pensando que podría ver a su hermana fallecida y pedirle perdón por su muerte accidental. Sin embargo, el anillo estaba encantado por una maldición mortal que encendió la mano de Dumbledore. Snape llegó a tiempo para salvarlo, pero le advirtió que, de modo inevitable y en el plazo de un año, la maldición se expandiría y lo acabaría matando. Dumbledore y Snape hablaron sobre la nueva misión de Draco y ambos acordaron una cosa. Snape mataría a Dumbledore para evitar un daño irreparable en el alma de Draco. Por 15ª y última ocasión, Snape solicitó el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Para sorpresa de todos los profesores y el propio Snape, Dumbledore le dio el puesto. Bueno, bien dicen que el que persevera alcanza. Junto con Malfoy comenzaron a trazar un plan para infiltrar mortífagos en el colegio y lanzó un ataque. Los elegidos para ir fueron los hermanos Amicus y Alecto Carrow, Fenrir Greyback, Gibbon, Bellatrix solo en la película, y Thorfinn Rowl. Malfoy conversó con Graham Montague sobre su percance con el armario evanescente del primer piso, el cual estaba averiado desde que Pips lo arrojó en segundo año. El plan consistía en repararlo y que los mortífagos entraran por Borgin Works, donde estaba su gemelo. En el expreso de Hogwarts, Harry fue sorprendido por Malfoy espiándolo, por lo que lo petrificó y le rompió la nariz. Sin embargo, fue rescatado por Nymphadora Tonks y llevado ante Snape, y quien le quitó 50 puntos a Gryffindor por su atuendo Mole y su tardanza, y lo llevó directo al colegio. Ahí se descubrió que Horace Slughorn volvería a su antiguo puesto de profesor de pociones, mientras que Snape había cumplido su sueño de ser profesor de defensa contra las artes oscuras. Durante sus clases, Durante sus clases, Snape les explicó que Voldemort utilizaría Inferi, Dementores y toda clase de maldiciones en la guerra, por lo que decidió entrenarlos en el arte de la magia no verbal en caso de tener que enfrentarse a los mortífagos. El plan de Draco iba de mal en peor. Fracasaba en la regla del armario, y cuando enviaba objetos sólidos, estos volvían muertos. Por otro lado, hubo momentos en los que estaba más que seguro de su fracaso y pensó en otros medios para matar al ya moribundo director. Primero compró en Virgin Works el collar maldito que había visto en 1992 y le lanzó la maldición Imperius a Madame Rosmerta de las Tres Escobas para que le hiciera lo mismo a la alumna Katy Biel y ésta se lo entregara a Dumbledore. Como había un hueco en el guante de Katy, ella se vio hechizada y le dio un ataque de pánico, siendo enviada al Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas por unos meses. En segundo lugar, al ver que el primer intento había fracasado, Draco envenenó una botella de hidromiel, de nuevo haciendo uso de Rosmerta, y le envió por correo a Horace Slughorn, sabiendo que ni Filch, el encargado de revisar el correo, ni el profesor de pociones sospecharían de una botella de Rosmerta. Sin embargo, Slughorn, que pensaba regalársela a Dumbledore por Navidad, decidió quedarse la botella y la compartió con Harry y Ron. Harry y Slughorn no llegaron a tomarla y Ron fue el afectado, pero Harry lo salvó dándole un beso. Snape, Dumbledore y McGonagall se encargaron de revisar tanto el hidromiel como el collar. Harry tuvo un enfrentamiento con Draco y le lanzó un Sectus Sempra, dándole profundos cortes. Snape lo sorprendió y salvó a Draco. Harry había aprendido el maleficio mediante un libro que había pertenecido a alguien apodado Príncipe Mestizo. Snape se asustó y trató de que Harry le diera el libro, sin éxito.
Dumbledore finalmente le comunicó a Snape la verdad. Lo que unía a Harry y Voldemort no era una conexión mental, sino que Voldemort accidentalmente convirtió a Harry en su séptimo Horrocrux cuando le lanzó la maldición asesina. Snape se asustó cuando Dumbledore le comunicó que Harry al fin tendría que ser asesinado y era menester que fuera Voldemort quien lo hiciera. Snape le gritó a Dumbledore que todo el tiempo los mantuvo engañados a él y a Harry, ya que pensaba que lo mantenía vivo por Lily y en realidad lo estaba criando como un cerdo para el matadero. Dumbledore le preguntó si después de tanto tiempo le había tomado cariño al hijo de Potter. Snape, por toda respuesta, realizó un patronus corpóreo en forma de cierva, como lo era el de Lily antes de morir. La noche del 30 de julio de 1997, Harry y Dumbledore fueron a la cueva del Horrocrux a conseguir el relicario de Salazar Slytherin, que contenía un trozo del alma de Voldemort. Cuando lo obtuvieron, Dumbledore estaba débil por beber una poción que protegía el objeto. De regreso en Hogwarts, los mortífagos elegidos para ir al colegio ya habían llegado, y Dumbledore tuvo su enfrentamiento con Draco, que lo desarmó, ganando inconscientemente la maestría de la varita de Sauco. En este momento entraron Raoul y los Carrow. Gibbon tuvo miedo de ir e invocó la marca tenebrosa en el cielo para justificar que no había podido ir. Raoul intentó matar a Remus Lupin y debido a que Harry les había dado Félix Felices a los de la Orden, la maldición en su lugar le dio a Gibbon, matándolo. Por su parte, Snape detuvo a Draco cuando estaba por matar a Dumbledore y le lanzó la maldición asesina en su lugar, matándolo. Harry persiguió a Snape por el lugar y este reveló ser el príncipe mestizo. Snape huyó y quedó buscado como mortífago. Voldemort, ahora reconocido por el Ministerio y con Dumbledore muerto, podía actuar libremente. Primero secuestró y asesinó a Florian Fortescue. No sé cómo se pronuncia. Igual les voy a dejar la wiki acá abajo, que es la que estoy leyendo antes de empezar con la discusión. A Charity Burbage o Burbage, a los cuales torturó cruelmente hasta su muerte. Más tarde pensó en cómo debería atacar a Harry, sabedor de que los Dursley se irían de la casa donde estaba protegido el chico. Supuso que Harry trataría de huir el día de su cumpleaños. Por lo tanto, Voldemort pensó que podría atacar ahí en persona y simplemente matarlo cuando el hechizo protector de su madre finalizara y dejara de estar protegido. Snape, con tal de mantener su identidad de mortífago reforzada, se vio forzado a confesarle a Voldemort la verdad, que la Orden del Fénix pensaba trasladar a Harry el día 27 de junio de 1997. Jaxley, otro mortífago, pensó que era mentira por algo que le había contado John Dalglish, un auror del ministerio. Snape desacreditó tal información, pues Jaxley había puesto bajo el Maleficio Imperius a Pius Tignese, y toda la oficina de Aurores estaba muy vigilada por la Orden. Luego de eso, Snape pensó en cómo proteger a Harry y convenció a Mundungus Fletcher, mediante el encantamiento confundidor, que sugiriera a la Orden usar la poción multijugos para que hubiese 7 Harry Potter ese día. Voldemort capturó a Garrick Ollivander y lo interrogó sobre los núcleos gemelos de las varitas, pidiéndole a Lucius Malfoy, recién fugado de Azkaban, su varita, pensando que podría matar a Harry con ella. Al fin, durante la batalla, Mundungus siguió el consejo de Snape, sin saber que él se lo había dado, y sugirió lo de la poción multijugos, como si fuera idea suya. Alastor Moody, líder de la Orden, sospechó y decidió mantener vigilado a Mundungus. A bordo de Terstrals, escobas y la motocicleta voladora de Sirius Black, los 7 Potter y Rubius Hagrid partieron hacia distintos puntos de la Orden. Mundungus, asustado, decidió abandonar a Moody, que murió asesinado. Snape atacó a George Weasley y le cortó una oreja con el Sectus Sempra. Finalmente, la única víctima mortal fue Moody. Sin contar a Hedwig, la lechuza de Harry y los demás pudieron escapar. Tras este ataque fallido, Voldemort decidió atacar silenciosamente al ministerio, logrando un golpe de estado sin que nadie se enterara. Voldemort mató personalmente a Rufus Scrimgeour, el ministro,
pero este se rehusó hasta el final a darle información sobre Harry Potter, demostrando que en el fondo le era leal. Luego de esto, Voldemort nombró a Snape director del colegio Hogwarts de magia y hechicería, antes de que Minerva McGonagall, ahora directora tras la muerte de Dumbledore, pudiera defenderse. Esto le venía a Snape muy bien para cumplir las órdenes de Dumbledore, ya que podría proteger totalmente a los alumnos. Luego nombró a los hermanos Carrow profesores de defensa contra las artes oscuras, Amicus y estudios Muggles Selecto. Amicus convirtió la clase en artes oscuras y obligaba a los alumnos a practicar la maldición Cruciatus en los estudiantes castigados. Alecto hizo de estudios muggles una asignatura obligatoria para todos en la que les decía a los alumnos que los muggles eran unos cerdos que debían tratar como animales. Neville Longbottom lideró el ejército de Dumbledore en lugar de Harry y se ocupó de realizar actos vandálicos en contra de Snape y los Carrow, escribiendo en las paredes los nombres de sus compañeros nacidos de muggles, desautorizando al director en voz alta e insultando directamente a los Carrow durante sus clases, sufriendo como castigo la maldición Cruciatus. Snape intentó detenerlo para siempre y no permitió que los Carrow lo mataran. Voldemort, por su parte, le pidió que guardara en el colegio la espada de Godric Gryffindor, pues sabía que ésta podía usarse para destruir sus Horcrux y así matarlo. El duende Griphook del banco mágico Gringotts la había escondido inicialmente en la bóveda de la familia Lestrange, pero a último momento decidió hacer una venganza personal contra los mortífagos y reemplazar la espada por una copia, siendo ayudado por Gornuk, un compañero de trabajo. Ambos debieron huir después de esto y se juntaron con Dean Thomas, Dirk Creswell y Edward Tonks, nacido de Muggles, para formar un grupo de huida. Neville, junto con Luna Lovegood y Ginny Weasley, pensaron en robar la espada para Harry, sin conocer su poder. Destruyeron la urna que guardaba la copia y se llevaron la espada. Sin embargo, Snape los atrapó en las escaleras del despacho y los castigó enviándolos al bosque prohibido con Hagrid. Snape decidió mostrarle a Harry el camino hacia la verdadera espada. Este estaba en el bosque de Den, pero para esto envió su Patronus y este lo guió. Ron utilizó la espada para destruir el guardaperlo de Salazar Slytherin. Más tarde, Voldemort realizó una visita al colegio y robó de la tumba de Dumbledore la varita de Sauco, pensando que ya había obtenido todo su poder. Snape decidió no mencionar el asunto de la espada, aunque secretamente sabía que era una copia y dónde estaba la original. Harry, Ron y Hermione regresaron al colegio para destruir la diadema de Rowena Ravenclaw y destruirla por ser... Está mal redactado este pedazo. Regresaron al colegio para destruir la diadema de Rowena Ravenclaw por ser un Horcrux, lo mismo que la serpiente Nagini. En el colegio, Harry fue sorprendido por Alecto Carrow, a lo que tuvo que aturdir, pero era tarde, ella ya había llamado a Voldemort. Amicus también fue aturdido y atado junto a su hermana por Minerva McGonagall. Snape descubrió a Harry, pero Filius, Flitwick y Pomona Sprout ayudaron a Minerva contra Snape. Snape se vio obligado a saltar por la ventana y utilizar la habilidad de vuelo aprendida por Voldemort para escapar. Snape evitó luchar ya que no podía atacar a los mortífagos y descubrir su tapadera, pero tampoco iba a matar estudiantes. Durante la batalla, Lucius Malfoy decidió no luchar y le preguntó a Voldemort si podía buscar a su hijo. Este se ocultó en la casa de los gritos y le pidió simplemente que le trajera a Snape. Lucius llamó al director y este se dirigió allí. Mientras tanto, Fred Weasley fue asesinado por Aus Rookwood, causando una gran conmoción en la batalla. Voldemort detuvo el ataque y advirtió a todos que si le entregaban a Harry Potter nadie sufriría ningún daño. Snape llegó justo entonces a ver a Voldemort, quien le explicó que por alguna razón la varita de Sauco no revelaba el increíble poder que debía darle. Al final, la explicación que encontró fue que él no había matado en persona a Albus Dumbledore, por lo que no podía conseguir la maestría de la varita si Snape seguía vivo. Lo que ignoraba era que había sido Draco quien desarmó a Dumbledore y que él era el dueño real de la varita. Voldemort ordenó a Nagini que ejecutara a Snape cortándole la garganta. Snape quedó moribundo y Harry fue corriendo a socorrerlo. A último segundo, Snape le pasó a Harry sus recuerdos para que supiera la verdad. Luego le pidió que le mirara a los ojos
con tal de ver los ojos de Lily Evans una última vez, y murió. Tras ver sus recuerdos, Harry supo la verdad. Finalmente asesinado a Voldemort, para luego exculpar a Snape delante de toda la población mágica y hacer que Minerva McGonagall colgara su retrato en el despacho del director. Además, como homenaje a Dumbledore y Snape, le puso a su hijo Albus Severus Potter. Rita Skeeter, por su parte, escribió el libro Snape, canalla o santo, muy probablemente difamando su imagen. Ok, antes de empezar como con esta especie de análisis, eh, está muy romantizado, está muy polarizado, lo defienden mucho, las películas lo blanquean mucho. Alan Rickman nos dio la interpretación increíble, está muy, muy padre. El único problema, y creo, no sé si lo mencioné al principio, lo mencioné en algún momento, pero como el Severus Snape de Alan Rickman es muy, no sé si estoico sea la palabra, que por cierto se viene video sobre el estoicismo, eh, es calmado, es templado, ni siquiera apenas si gesticula para hablar. Entonces, eh, pues les digo, no grita, pero si ustedes se van al tercer libro, sobre todo el tercer libro, hay páginas y páginas en mayúsculas y entre signos de admiración de que es Severus Snape gritando. Pero como Alan Rickman no lo hace, la mayoría piensa eso. Y fue una discusión que tuve con una persona hace tiempo. Eh, como saben, yo escribo fanfics y yo estaba así como de, Snape le va a gritar a mi OC, al personaje que yo creé, le va a gritar y le va a poner y le va a decir y se va a hacer muy así. Y esta persona, la que me ayudaba, era mi lectora beta en un principio, me decía, es que Snape no grita. Y yo, sí, no, no grita. Yo así de, dude, estoy leyendo los libros para escribir mi fanfic. Claro que grita, claro que haría ese tipo de cosas. Y lo blanquea demasiado la película. Maltrataba psicológica y creo que hasta física, si no estoy mal. Igual ahorita busco partes textuales de los libros, pero maltrataba psicológica y físicamente a sus estudiantes. Un vato de 30 años maltratando a niños de 11 13 años. ¿Es neta? Y me vienes a decir de, ay, es que es un héroe incomprendido. No es un héroe. Chance y no sea villano, pero héroe no es. Porque él, al igual que Dumbledore, manipularon la situación. Hacía un santo berrinche porque no le daban el puesto de defensa contra las artes oscuras. 15 años, 15 perros años rogando que le dieran el puesto. Maltrataba a un niño de 11 años porque era idéntico a su bully en la escuela. Vato, ocupas terapia, no maltratar al hijo de tu bully. Y luego, para sumarle, tu bully te quitó, y muy entre comillas, te quitó al amor de tu vida. Y el niño tiene la culpa, el niño todavía ni nacía. No es como que se hayan casado Lily y James porque hubo un error en las cuentas, porque el condón no funcionó y ahora tienen un crío. ¿Me explico? Y ahora en este afán de querer probarse de yo sí valgo y todo esto de que soy muy, muy bueno en pociones, soy muy bueno en las artes oscuras, ¿me explico? Fue e intentó congraciarse con Voldemort y en el proceso condenó a Lily. Ay, sí, pobrecito de mí, no hice bien las cosas y ahora la volví a lastimar. Vato, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿No tienes dos dedos de frente para saber eso o qué? Y luego fue egoísta hasta el final, porque se está muriendo. Sabe que al vato lo van a matar, al crío, ¿no?
sabe que al hijo de la mujer que ama lo van a matar y le vale madre, porque quiero que me veas una última vez. Y de hecho sí le dice, mírame. Es más sutil que en las películas sí le dice, tienes los ojos de tu madre. En el libro nada más le dice, mírame. Harry lo único que tiene que hacer es alzar la mirada y justo en eso el vato se muere. Y no es que esté viendo a Harry, está viendo a Lily. ¿Ven lo, ven lo conflictivo que suena eso? Por eso creo que Snape está muy bien adaptado, lo que tú quieras, pero es muy conflictivo romantizar a este vato que no estaba enamorado, ya estaba obsesionado. El amor de su vida llevaba casi 20 años muerta. Ella pudo pasar página y enamorarse de un alguien y formar una familia. ¿Y tú no te lavabas el cabello porque Lily le tocaba? Es neta. Ahorita van a venir a asomarse a mi cuarto porque estoy grite y grite. Pero vamos por partes. Creo que fue todo mi verborrea. Dejen busco mis notas. Sé que están por aquí en algún lado. Se citó varias veces durante la Wikia, nada más porque sí, buscaba la forma de quitarle puntos a Gryffindor, que se entiende, ¿no? Es algo que comentamos en los videos de Slytherin y de Gryffindor respectivamente. Estas casas han tenido una rivalidad desde antes de existir las casas, desde que los fundadores estaban literalmente eso, fundando el colegio, vienen estos conflictos. Y obviamente el caso más citado es el maltrato psicológico de Neville Longbottom. Y esto lo voy a abordar un poco más adelante en el video de Neville, pero no es que sea un mago incompetente o un pésimo mago o lo que tú quieras. Acuérdense que el chico usaba la varita de su padre, de Frank Longbottom. La varita no lo escogió a él, entonces obviamente, y fue algo que ya hacia el final de la wiki se menciona. Voldemort no podía usar la varita de Sauco porque ésta no le era leal, sino a Draco. Entonces, obviamente, Neville iba a fallar, que sí, estaban en pociones, pero aún así se necesitaba usar la varita en una que otra ocasión. Y aparte, súmale, seguimos hablando de Neville, súmale que tienes esta alta expectativa de que tus padres fueron de los mejores que ha habido en el ministerio y que tu abuela te esté recordando, dude, es que nunca vas a ser tan grande como tus padres. Obviamente te genera pedos de autoestima y llega tu profesor a cagar el palo. Obviamente Neville se iba a sentir como se sintió, se iba a portar como se portó. No es que fuera un inútil, era torpe por las circunstancias, que igual no se trata de justificarlo, lo vamos a ahondar más. Pero uno de los casos concretos es cuando Snape sugiere que vamos a probar la veracidad de la poción, una de las tantas que están haciendo, dándosela de beber al sapo. Y obviamente Hermione le está ayudando. Hermione, la más metiche de todas, la más castrosa, me cabe esa mujer. Pues, ay, ¿cómo vergas ahora resulta que Neville es muy bueno en pociones y le baja puntos por eso? Porque su poción salió bien. ¿Qué pedo? Esto lo mencioné, estoy segura de que lo mencioné en otro video. Draco le lanza un hechizo a Hermione. Para empezar, Hermione tiene los dientes de conejo, de castor. Los dos frontales están muy salidos y es algo que le causaba inseguridad. Y lo cual es irónico porque sus papás son dentistas, pero bueno. Le lanza este hechizo y le empiezan a crecer descomunalmente los dientes. Ella ya no necesita ponerse las manos en la boca porque sobresalen por debajo de sus manos. O sea, ya le están llegando al pecho de lo largos que estaban. Y Snape procede a decir, pues es que yo no noto la diferencia de, dude, estamos en el cáliz de fuego, estamos hormonales, porque aparte hay vatos que vienen de otras escuelas, obviamente es el momento en el que ligamos con extranjeros y llega Snape a decirte, güey, haces mucho pedo por nada. Cuando la otra sabemos desde el principio que le acomplejan sus dientes.
Obviamente, después de esto, Madame Pomfrey le cura los dientes, pero al grado de que ya no solo vuelven a la normalidad, sino de que le quita, por así decirlo, esa deformidad que tenían sus dientes. Snape le hace este comentario y obviamente Hermione empieza a llorar de la desesperación del comentario del profesor. Aparte le están lastimando los dientes. Y él es un profesor, recordemos, es un profesor, es un treintañero, más o menos, sí, ¿no? Un treintañero, casi cuarentón, humillando y burlándose de sus alumnos. Yo no me voy a cansar de decirlo, güey, es que no puedes decir de... Es un es una persona incomprendida, no es incomprendida, no puedes, de nuevo con Harry, no puedes proyectar el odio que sentías hacia su padre en el chico, no puedes humillar a tus alumnos, eres profesor, se supone que eres una autoridad, ¿cómo te voy a respetar como profesor si haces eso? Y todavía no quiero entrar al tema de su aspecto físico porque sí es importante, pero recapitulemos, yo sí, vamos por partes. A- Además, él es cruel con sus compañeros. Quirinus Quirrell sí regresó de en Rumania, creo que andaba. Regresó muy así, muy temeroso, muy miedoso, muy lo que tú quieras, pero no puedes hacer comentarios de él. Lohar caía mal, Gildor, Lohar, perdón si lo pronuncio mal, cae mal por esa arrogancia, ese narcisismo de a huevo, yo todo puedo, es ahora sí que enchilame otra, tú pónmelas todas, que yo puedo. Pero aún así no puedes hacer comentarios. De nuevo, el respeto. ¿Cómo esperas que tus colegas te respeten, que alaben tu trabajo? Porque eres muy bueno. Al César lo que es del César, eres muy bueno en pociones. Yo tengo la teoría, y no sé si está comprobado por la autora, por la Wikia, por, no sé cómo se llame ahora, Pottermore, cómo se llame ahora el sitio web. Pero yo tengo la teoría de que Lily no era buena en pociones, sino que usaba los libros de Snape, las notas de Snape. Y nadie me ha bajado de ese tren todavía, así que vamos a seguir por ahí. Y luego, ¿te enojaste con Lupin y no habías dicho en todos estos años su secreto? Y ahora sí, solo porque se te escapó Sirius Black. El que se escapó fue Black, no Lupin. Sí, eran amigos, pero hay que recordar que incluso Lupin llegó a sentirse traicionado por Black. Él de verdad creía que Sirius había traicionado a James, ay, perdón, a James y a Lily. Después de todo este tiempo que tú eres muy bueno en esa chingada frase que hoy también como me cayó mal. Después de todo este tiempo, ¿dudas de la lealtad de Lupin? O sea, él hubiera entregado a Black en un principio porque de verdad él pensaba que los traicionó a los Potter. Y ahora tú vienes y revelas su secreto. De por sí para un licántropo es muy difícil conseguir trabajo. Y ahora que les dieron esta oportunidad, chinguen a su madre todos, me caes mal y espero que los padres de familia se enteren que tienen un profesor. Si ubicas que pudo haberse cerrado el colegio por culpa de tu estupidez, de que no dimensionas más allá. Ahora, Voldemort perdona a Lily, mata a James y a Harry y a Lily la deja viva. Güey, Lily no va a correr a tus brazos pidiendo consuelo desde quinto grado, que ya no habla contigo, que ya no te considera amigo, que chance ya no te considera persona por el peor insulto que le pudiste haber dado. ¿Qué esperabas que iba a pasar si Voldemort triunfaba? ¿De verdad esperabas que Lily iba a terminar bien? ¿Qué te asegura que no hubiera terminado igual que Alice y Frank Longbottom? ¿Qué nos asegura que no hubiera terminado en cualquier otro lado? Si Voldemort perdía o ganaba, o sea, ¿qué nos asegura que Lily hubiera estado bien? Y el otro así, quitado de la pena, pues mátalos. De verdad, esas vidas, independientemente de si era tu bully, la del niño, que es una extensión de Lily, porque la mitad de su ADN es de ella. Neta,
valía tan poco. O sea, no sé, no entiendo. Nunca me he obsesionado así por una persona para decirte, sí, que se muera su familia con tal de tenerlo yo. Recordemos, repito, nada te asegura que hubieras recuperado, muy entre comillas, porque nunca fue tuya, muy entre comillas, que hubieras recuperado a Lily. La dinámica no hubiera sido la misma. Y si hubieras, y si hubiera ganado Voldemort, mata a Harry. ¿Qué te asegura que no toma prisionera a Lily, que no la toma como un trofeo de guerra? Si ubicas lo que hacían los carroñeros, ¿qué te asegura que no lo hacían también los mortífagos? ¿De verdad crees que Voldemort te la hubiera dado como trofeo? Si Lily era tan buena y tan poderosa como dicen, ¿qué nos asegura que no te hubiera matado a la primera oportunidad después de descubrir que fue tu culpa que su familia esté muerta? ¿Neta? ¿Neta? No creo que le vaya a hacer un video a la serie. Em, recordemos que la serie es cuestionable por otros asuntos. No quiero que nos centremos en este tema que muy seguramente si lo menciono pueden tirarme el video. Pero el racismo, o sea, el racismo, la discriminación y agréguele todo lo demás que venga. Si la serie de verdad retrata a Snape como está en los libros, mucha gente va a dejar de amarlo, porque es el efecto Alan Rickman, la forma en la que él interpretó a, a Snape, dándole esa voz, dándole ese toque cuando recordemos, Snape en los libros sí es visceral, sí es una persona desagradable. ¿De verdad quisieras tener ese tipo de persona en tu vida? ¿Tenerlo cerca? O sea, no entiendo. Y a lo mejor alguien va a venir a decirme, el ship, lo que sea. Sí, en los ships tú puedes shipear lo que tú quieras, son personajes ficticios, es muy tu pedo, pero conservar esa misma personalidad, tener esa personalidad, tu persona real, tener esa personalidad, eso sí es lo cuestionable, eso sí es el problema. En los ships, en los fanfics, hay como que cierta área gris, pero ahorita no estamos para hablar de eso. Si lo comentan por acá abajo, se puede. Podemos comentarlo después. Una de las cosas por las que también se romantiza mucho y que me molesta es esta idea de su sacrificio cuando el vato solo está cosechando las consecuencias de sus actos. Fue un amor no correspondido, fue una relación unilateral. Lily no gustaba de él, no sé si así se diga, Lily no le atraía, Lily jamás iba a voltear a verlo después. Si no lo hizo antes del incidente de quinto grado, menos lo iba a hacer después. Lo insultó de la forma en la que los supremacistas insultan a los, muy entre comillas, de abajo, los que consideran inferiores. Y Snape no era mejor que Lily, él era mestizo. Para los supremacistas, Lily y Snape eran la misma calaña. Venlo, al menos para mí, lo irracional de ese pensamiento, solo porque la sierva de Lily era exactamente el Patronus de Snape. Y porque, ay, sí, se sacrificó para cuidar al hijo del hombre que tanto odiaba porque era el hijo de la mujer que amaba. Eso no lo hace mejor persona, solo lo hace convenenciero, porque está intentando redimir su culpa a través de Harry. La culpa de haber ahora sí que entregado a Lily al matadero. ¿Me explico? O sea, no me hace lógica. Y aparte, recuerden, él se sentía en deuda con James por haberlo salvado en la Casa de los Gritos. Solo por eso protegió a Harry. No porque lo quisiera, no porque le importara su vida, no por absolutamente nada de eso. Y si se hubiera descubierto, o mejor dicho, reformulo, si Voldemort
hubiera escogido a los Longbottom, Lily estaría viva y ellos sí hubieran muerto, y hubieran muerto los tres, porque no hubieran habido nadie que los protegiera, no hubieran tenido esa opción que Voldemort le dio a Lily, de hazte para allá, yo solo vengo a matar a tu hijo. Me explico, no hay forma. El que hayas sufrido bullying en tu infancia, el que hayas tenido una infancia de mierda, no justifica que tú seas una persona de mierda. ¿Por qué? Eres lo que haces con tus traumas. Para bien o para mal, eres lo que haces con tus traumas. Snape dejó que lo que le hizo James y Sirius lo condicionara. Güey, James y Sirius perdón, Sirius y Snape eran vatos de casi 40 años peleándose como si todavía estuvieran en el colegio. Y gente dice, es que se entiende porque Sirius perdió los mejores años de su vida. Güey, Molly tuvo que decirle, ya no eres un niño, tienes que comportarte como alguien acorde a tu edad. Y luego Snape, neta tengo que venir a decirte de estás jugándole al vergas de doble espía para Dumbledore y Voldemort. Tú no estás para estarte peleando con Sirius como si fueran críos, ya son adultos, compórtense como tal. Ahora, si Snape hubiera sobrevivido al ataque en Nagini, él no hubiera cambiado, él hubiera sido el mismo tipo de persona que había sido todos esos años. Él no hubiera cambiado, porque entonces estaría enojado porque ahora le debería la vida a la persona que lo salvó, le hubiera debido la vida a Harry porque fue el que se encargó de limpiar su imagen, le hubiera debido la vida a quien sea. Entonces hubiera estado igual o más amargado que hasta ese momento. No hace sentido, al menos para mí. De nuevo, me encanta la interpretación que dio Alan Rickman. Ahorita me estoy quejando, me estoy frustrando, me estoy gritoneando por el Snape, por el Severus Snape de los libros. Y eso sin contar, porque según yo sale en El legado maldito. Yo leí una parte de ese libro, no lo terminé, y no recuerdo si llegué a la parte de donde sale Snape. Whatever. Ahora, el que Snape haya sido una mierda de persona se perdona por esa escena en las Reliquias de la Muerte en donde vemos sus recuerdos. Se perdona porque sabemos que muy en el fondo, si tú quieres, muy entre comillas, su intención no era ser malo, sino que estaba frustrado con la vida y consigo mismo por cómo resultaron las cosas. Se perdona porque al final, muy entre comillas, se sacrificó por el hijo de Lily. Borra todo lo malo que hizo. Le era leal a una mujer que en su vida lo iba a pelar, que en su vida lo iba a voltear a ver. Estaba, a mi ver, obsesionado con Lily. Alguien podría decirme en los comentarios. Recuerden que si me van a arrastrar, háganlo con respeto. Alguien me puede decir en los comentarios, no era una obsesión, era un amor genuino. Yo no he experimentado un amor de ese tipo. No se me ha muerto un alguien que me guste para decir, le voy a ser leal el resto de mi vida. Creo que se pierde mucho la idea del héroe, o a lo mejor está muy bien trabajada. Habría que leer un poco más, habría que ver de dónde viene la postura del héroe, esta idea, esta idea preconcebida de cómo es el héroe. Y si lo que él hizo en el aula también ayuda a formarlo como ese héroe. Y al menos a mí no me gustó la idea de que Harry le pusiera su nombre a uno de sus hijos. No le debía nada. Le debía su vida, sí. Snape decidió que se la iba a dar. No sé si me estoy explicando. Creo que también el ponerle Albus Severus a su hijo le da esta redención a Snape que, de nuevo, todas sus acciones fueron egoístas. Se justifica que
se haya portado como se portó. De nuevo, esta soy yo gritándole al micrófono. Si ustedes tienen una opinión diferente, son libres de ponerla acá abajo en los comentarios, siempre y cuando hablándonos desde el respeto, arrastrándome desde el respeto. Y nos vemos en el próximo video. Tengo que tomar agua, llevo mucho gritándole al micrófono. Así que gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Bye.